Profe, Ya vamos a comenzar. Sí, dime. sino que tenía una sugerencia tal vez. No Dime. sé si podríamos tener las reuniones mejor por Google Teams, ya que Zoom, la plataforma que está asociada a la... Por Google Earth. Google Meet. Sí, por Google Meet. Ya voy a ver. Algo me dijo Edgar. Ya voy a ver. Ya la próxima vamos a ver. Ya, gracias. Las harinas de engorro, listo. Profe, Un ratito, estoy buscando un archivo nomás, por favor. Ya regreso. Un minutito, espéreme, por favor. Listo, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta tal vez? Bueno, estábamos un poco hablando de lo que es ya el proyecto hidrológico, ¿no es cierto? Fases de el proyecto de hidrología y hablábamos especialmente de lo que es en este caso el trabajo de campo,
Bueno, dijimos que después de toda la información recopilada en gabinete, en este caso hablamos de la información, recolectar la información, haríamos lo que es el trabajo de campo y en estas dos fases tendríamos ya información, tanto de gabinete como la fase de campo. ¿Sí me están escuchando? Kevin, ¿me escuchas? Profe. Sí, ya listo. Cualquier cosa me pregunta nomás. Bueno, la próxima ya voy a intentar por Profe, Google. Sí, diga. una curiosidad. Profe, disculpe, pero si usted le mandan a hacer el estudio de algún punto en específico de la cuenca hidrográfica, pero esa cuenca hidrográfica no tiene datos meteorológicos, bueno, no tiene los datos de la velocidad de la cuenca y todo eso, no tiene los equipos. Entonces, en ese caso, ¿cómo haría? Ya, muchachos, eso vamos a aprender justo para eso estamos toda la materia de hidrología. Ahí hay lo que se llama los métodos hidrometeorológicos indirectos, se llama ahí. ¿Sí? Entonces, cuando yo no tengo, por ejemplo, datos de caudales medidos en una cuenca, por ejemplo, me dicen, por favor, en tal sitio quiero que de ahí captar agua y llevarme para riego o agua potable. Ya, dicen ahí. Y ahí resulta que no tengo ninguna estación que mide caudales, ni tampoco tengo otra estación de nada. Entonces, para eso yo aplico lo que son los métodos hidrometeorológicos indirectos. Yo en función de eso genero caudales en esa cuenca, ¿sí? Y diseño las obras. Son métodos que yo me baso especialmente en función de qué, en función de las características de la cuenca y en función de lo que es la precipitación de las cuencas aledañas. Entonces, tranquilamente yo puedo generar datos de caudales para hacer ese tipo de estudios. Eso vamos a ver exactamente en la última parte, en donde se dice que es generación de caudales cuando no se tiene información, ¿sí? Hay muchas metodologías y vamos a aprender algunas de esas, vamos a aprender. ¿Algo más? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Carla, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, después de esto, pues la definición de la metodología, ¿sí? Entonces, aquí es un poco lo que ustedes van a ir tomando ya la parte fundamental. Por ejemplo, ustedes van a ver la cuenca del Pachimbi, realmente, si ustedes ven en el punto ahí donde estamos, no tienen información de caudales. Vamos a generar caudales ahí, ¿sí? Si bien es cierto, hay en la cuenca del Pachimbi, creo que hay 2 estaciones que tienen en este momento la universidad, que lo maneja Edgar, y vamos a utilizar esa información, vamos a solicitar a Edgar que nos dé esa información para los estudios de ustedes que van a hacer. Hay 2 estaciones meteorológicas, hay una en la universidad, que ustedes han visto, casi a la entradita, y otra me dicen que tienen arriba en el Chalupas, me parece que tienen, Colonso, por ahí. Entonces, con esas 2 estaciones meteorológicas vamos a ser capaces de generar caudales en el sitio donde está, en el sitio de la cuenca del Pachimbi, porque la estación hidrológica que tiene la universidad lo está abajo en la ciudad del Tena, en el puente. Entonces, también con esa información del puente podemos generar arriba. Todas esas metodologías vamos a aprender a generar en base caudales de una cuenca o de una subcuenca en otro punto. Se genera, por ejemplo, en función de áreas de cuencas, se genera en función de precipitación de la cuenca, se genera en función de intensidades de la cuenca y en función de las curvas de intensidad, duración y frecuencia que están generadas a nivel nacional ya por el INAMI. Entonces, ahí vean, miren, he dicho 4 metodologías para poder generar en esos puntos. Entonces, para eso estamos justamente aquí para aprender. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? No sé si con esto, Joao, te estás de acuerdo. Bueno, vamos Sí, a ver en este caso el objetivo. ¿A qué responde un estudio? A una necesidad. Nosotros nunca hacemos un estudio por hacer. Eso es lo importante. Nunca hacemos por hacer. Es decir, hago el estudio, vamos a hacer el estudio. Ahora de pronto podría decir que por un proyecto pequeño lo hacemos. No, porque por aprender. Pero al final el objetivo de nosotros, en el caso del estudio que están haciendo o que les pongo yo al trabajo, es por aprender, saber cómo hacer un estudio lógico. Ustedes cuando ya sean profesionales van a pedir alguna vez, por favor, necesito que me den haciendo el estudio acá para una planta de tratamiento en la punto tal, o un sistema de riego acá en el punto tal y así. Hay muchos estudios. Por ejemplo, en este momento voy a hacer un estudio para lo que es proyecto riego San Isidro por acá, por Tulcán. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Justamente lo que estoy explicando a ustedes. Me voy a la cuenca, genero el punto donde van a captar el agua y a partir de eso hago el estudio y les entrego todos los datos de diseño. Y si soy en capacidad de diseñar, pues en el caso, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de diseñar los 2 proyectos, el proyecto Riego El Ángel, tal vez conocen, y el proyecto Riego Mascarili. Lo diseñé, hice los estudios casi total.
Claro, por supuesto que hay hubo otros agrónomos para otros temas, pero en el caso mío yo hice la parte hidrometeorológica y la parte hidráulica, diseños. Entonces, ahí responde a qué, dónde voy a captar el agua y hacia dónde voy a llevar el agua. Entonces, también depende especialmente del sistema, por ejemplo, en hidráulica aprenderemos en función de qué, de la pendiente, por ejemplo, debo captar en el agua, en el punto más alto para tratar de que el agua llegue a gravedad hacia el sitio donde yo voy a aprovechar ese caudal, ¿sí? Bueno. Aquí dice generalmente es asociado a un proyecto más grande. Bueno, eso ya depende del tipo de proyectos, ¿sí? Y ejemplos, determinar el nivel máximo del río en caso de una crecida. Por ejemplo, acá el caudal máximo, ya bueno, aquí hay ejemplos, ¿no? Diferentes tipos, pero en conclusión también aquí sería determinar el caudal, en este caso el caudal de aprovechamiento. El ejemplo, yo si hago agua potable, y vamos a ver después, igual hemos de ver, porque aquí es una introducción nada más, agua potable yo necesito, por ejemplo, el caudal 95% que tiene el río. ¿Por qué? Porque eso me asegura tener un caudal real durante todo el año. Eso me asegura. ¿Sí? Luego tenemos, bueno, aquí a diferentes datos que nosotros, o proyectos que vamos nosotros a diseñar. Bueno, la recolección de información responde de igual, siempre responde a una necesidad. Aquí implica qué tipo de información nosotros necesitamos. Por ejemplo, necesitamos primero, ¿qué necesitaríamos ahorita en este momento? A ver, Carla, ¿qué necesitaríamos para hacer un estudio inicial, el proyecto que están haciendo ustedes? A ver, escucho. Carla, por favor. Nos serviría lo que son los estudios de datos de precipitación serían Ya. los principales. Antes de eso, ¿qué necesitaríamos? Estudios hidrológicos. No, pues el estudio lógico vamos a hacerlo. ¿Qué estudiar? Perdón. Para hacer el estudio, ¿qué necesitaríamos? Antes de eso, inicialmente. Información de la cuenca. Principalmente, lo que yo diría, por ejemplo, es información también un poco de la ubicación de la cuenca. Correcto. ¿Y esa ubicación de la cuenca, qué información es esa? Tomar el punto. Ya, pero para tomar el punto, ¿dónde? Ajá, el punto donde se encuentra. Ya, ¿qué información necesito para tomar el punto? ¿Ustedes con qué toman el punto, por ejemplo? ¿Con qué tomarían el punto? Las coordenadas. Con un GPS tomarían el punto. Ajá. ¿Usted está de acuerdo? Ya, pero ese GPS, Sí. ¿dónde lo ubico ese punto? Para hacer el estudio. En una carta topográfica o en una cartografía, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente, la parte inicial, ¿cuál sería? La cartografía. Entonces, ¿sí o no? Entonces, yo tomo el GPS, ubico el punto, pero ese punto en oficina tengo que marcar en algún papel o alguna pantalla. ¿Y esa pantalla qué implica? La cartografía, ya sea cartografía digital o escrita. La digital que tenemos en el ArcGIS, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando me bajo la carta del TENA o en la escala y ubico el punto. Entonces, primerito necesito saber dónde estoy ubicado, dónde está el punto, ¿para qué? Para definir mi cuenca. Entonces, ahí hablamos de una necesidad de ¿qué? De una cartografía inicialmente, ya. Pues la cartografía es de donde me permite ubicar en qué sitio de territorio de cuenca está. Y ahí también me ayuda a determinar cuál sería el área de la cuenca que va a influenciar a mi punto de estudio. Es decir, cuánto es el caudal que produciría toda esa área y donde yo voy a captar el agua, ¿sí? Y luego de eso ya, ahora sí, en esa área que está, busco qué estaciones hidrológicas o meteorológicas encuentro ahí voy a la segunda parte de la información, es decir, a buscar información ¿qué? Información, en este caso, la hidrometeorológica, ¿sí? Y después, pues, voy buscando más información, por ejemplo, si dependiendo del tipo de método que yo aplique, como dijo, me parece que Kevin me dijo, de que cuando no tengo información, ¿qué hago? Entonces ahí necesito, en cambio, buscar, por ejemplo, información de usos de suelo, de tipos de suelo, es decir, características de la cuenca, que me ayuda en función de eso a determinar los caudales en esa cuenca. ¿Sí me entiende? Entonces, dependiendo de las necesidades, voy buscando la información que requiero. Principalmente la cartográfica es la más importante. ¿Por qué? Porque necesito ubicarme el punto donde voy a hacer mi estudio. Y si es que si yo voy a buscar, digamos, sé a dónde quiero llevar el agua, entonces debo ubicar el punto de estudio, la cota, en este caso coordenadas de X, Y y Z, que sería la cota, y en función de eso, determinaría la cota dónde voy a llegar para ver qué, si llego a gravedad o tengo que llevar a bombeo. ¿Sí me entienden? Entonces,
Todo eso implica observación de campo para saber con qué velocidad, con qué presión va a llegar a entregar el agua a esa comunidad. Ahora, dentro de la ingeniería, nosotros tenemos que entregar el agua lo más barato posible, implica que ese sistema debe ser más a gravedad, ¿sí? Por eso tenemos que buscar un punto más alto, capaz que llegue a gravedad y entregue agua a la ciudad a gravedad. Porque si vamos a bombeo, se puede entregar, pero el problema es el costo de esta situación. Bueno, no sé si estamos de acuerdo ahí. Está entendido. Bueno, continuamos, recolección de información, ¿no es cierto? Define la recolección de la metodología, se puede obtener entidades estatales. Bueno, aquí, ¿dónde se obtiene? Bueno, la hidrometeorológica generalmente es en el INAMI. Esta información también es importante. Alguien me dijo estudios existentes. Si me decía estudios existentes estaba correcto, pero me dijo estudios hidrológicos nada más. Los estudios existentes, puede haber estudios que están en la cuenca. Por ejemplo, yo para hacer el estudio de amenazas de la universidad, yo utilicé un estudio, por ejemplo, del río Anzu. No el estudio, sino en el estudio encontré bastante información de las estaciones que él utilizó en ese estudio. Entonces, eso me sirvió a mí, ¿para qué? Para yo tomar esa información y generar mi información en la cuenca del río Pashimbi, en la cuenca del río Tena y en el río Colonso, con la cual yo hice la modelación para tener el mapa de amenazas de inundaciones. Entonces, es muy importante tener también la información bibliográfica que me decía la chica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Continuamos, bueno, el trabajo de campo es muy importante. Aquí estamos trabajando campo. Lo que les decía, reconocimiento, estaciones hidrométricas, características de la cuenca que dijimos, condiciones de drenaje, huellas de crecida máxima, sondeo pobladores. Esto es importante. Las huellas de crecida máxima, si bien es cierto, es muy importante. Por ejemplo, para estudios de inundaciones es bastante importante. También para lo que es, cuando yo quiero ya diseñar una boca toma o una toma o una captación que se llama, necesito saber la huella crecida. ¿Por qué? Porque cuando yo construya la boca toma, también habrá que diseñar obras para proteger la boca toma, ¿sí? ¿Y con qué datos lo hago? Con este tipo de huellas de crecida traducido en caudal. Bueno, y esto pues un poco para, si no tengo yo datos hidrológicos, pues esto los pobladores, la gente que vive mucho tiempo saben cuál sería el nivel que alcanza el río en ese sitio, ¿no? Bueno, entonces luego esperamos análisis de la información. Esto ustedes yo creo que han visto en hidrometeorología, ¿no? Procesamiento de la información, calidad y cantidad. ¿Qué implica esto? ¿Qué dice calidad? La calidad de información es que la información sea fiable, que haya pasado un proceso de qué nomás, un proceso de relleno, un proceso de homogenización y validación. Ese proceso deben darles a ustedes, lo ya han recibido en hidrometeorología básica, no sé cómo se llame, pero tiene una materia de ustedes, en donde procesan la información y obtienen calidad de información, relleno, es decir, la cantidad de información que necesita. Y la cantidad, pues, ¿qué implica? Mientras acá en lo que es la hidrología, mientras más cantidad de información tengamos, mientras más años tengamos, es mejor. Mientras la información es más antigua, es mejor, ¿sí? Aquí no es como en contabilidad. En contabilidad, cada 5 años se da de baja los archivos antiguos. Aquí no. La información más antigua es la mejor, que nos ayuda a tener un mejor conocimiento del comportamiento en este caso, hidrológico del cauce o del río o de la cuenca. Es importante. Entonces, mínimo un estudio, debemos hacer eso, pueden anotar mínimo con 10 años de información. De lo contrario, los estudios salen muy mal haciendo con menos datos, menos años de información, ¿sí? Y tenemos más de 10 años excelentemente bien. Bueno, la metodología hidrológica, el conjunto de cálculos variables que permiten en este caso obtener los parámetros de diseño. Esa es parte importante, parámetros de diseño por un proyecto. Inicialmente había dicho exactamente, la hidrología, lo que entregamos como hidrólogos, ¿qué entregamos? Parámetros de diseño, es decir, yo quiero diseñar un canal, ¿no es cierto?, para llevarme agua a un sector dado. Entonces la hidrología me dice, ya, tú tienes un caudal de 2 metros cúbicos por segundo. Si necesitas esto, llévate y diseñame este canal para 2 metros cúbicos por segundo. ¿Quién da eso? La hidrología. Si nosotros entregamos eso, entonces no es que nosotros en clase vamos a decir, bueno, diseñamos un canal cuyo caudal es tanto, pero ese caudal que digo tanto, ese es el que nosotros obtenemos a través de la hidrología. Bueno, en conclusión, pues esto va a ser un poco lo que sería en este caso el proyecto, ¿sí? El resumen ejecutivo, el abstract en este caso, los antecedentes, los objetivos, presentación de información, análisis de información, metodología, aquí estamos, y resultados, conclusiones, ¿sí? Entonces, y la bibliografía. Entonces, este sería un poco el que ustedes me pidieron y algo está relacionado a lo que
ustedes conocen mucho acá en la universidad, porque es una excelente universidad que les dan todo de manera de paper. Entonces, esto sería el que yo utilizaría para que, para poder nosotros, en este caso, hacer nuestro estudio hidrológico. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí hemos terminado la primera parte. ¿Alguna pregunta, por favor? Profe, no se le escucha. David, ahorita habla, dime. Hasta ahí la Ya primera se parte. escucha. Voy a buscar la siguiente lámina para continuar las clases, estoy diciéndoles. ¿Estamos de acuerdo? Yo, ¿qué estás estás durmiendo o qué? ¿O estás simplemente en la imagen? Sí, sí, estoy viendo, profe. Pero estás en la cama. Ya, A ver, levántate. se ha puesto la cama, profe. Se ha puesto la cámara. Bueno, ya veo la otra lámina. Veo la otra lámina, ya salgo. Vamos a continuar, muchachos. Ahora sí, vamos a entrar ya directo a lo que es la hidrología y a lo que es la materia. No sé, ¿hasta aquí tienen algún comentario tal vez? Todos están admitidos, ¿no? Sí están admitidos. Estamos 10 participantes. Bien. Vamos a ver, el concepto de la hidrología, dijimos que ya inicialmente di un concepto, pero al final es el mismo, ¿no es cierto? Dice que es la ciencia que estudia el agua, su ocurrencia, circulación, y esto es muy importante, esto, ¿no? La distribución en la superficie terrestre, sus propiedades químicas y físicas y su relación con el medio ambiente, incluyendo a los seres vivos. Es decir, este es un concepto bastante amplio y que abarca todo lo que debemos saber. Si bien es cierto, dice aquí estudia el agua, su ocurrencia, circulación y distribución. La hidrología se encarga de estudio del agua desde el momento en que el agua cae ya en la superficie. Es decir, nosotros no nos encargamos de estudiar la génesis de las nubes, cómo se produce arriba el agua, nada que ver. Sí, el momento que cae en la superficie, desde ahí se encarga la hidrología. Y ahí medimos nosotros a través de aparatos que vamos a ver, por ejemplo, que el pluviómetro, el pluviógrafo. ¿Sí? Entonces, esto es en función la hidrología. Y aquí está lo que es la hidrología aplicada en este caso, ¿sí? Hidrología aplicada, ¿para qué dijimos que era? Exactamente generar información para diseños de obras hidráulicas, en conclusión. Sí, eso dijimos. Entonces, aquí está el concepto en este caso, está ligado a lo que nosotros vamos a aprender dentro de este curso. ¿Sí? Ya. Vamos a ver. La segunda parte. Nosotros un poco debemos saber cómo se encuentra distribuido el agua en el planeta, ¿no es cierto? Es importantísimo eso saber. Y aquí tenemos específicamente algunos valores que son valores reales que tenemos. Sí, por ejemplo, dijimos que y sabemos desde la escuela, ¿no es cierto? Nos han dicho que el planeta es 3/4 partes de agua. O sea, hay mucha agua, o sea, demasiada agua. Sí, apenas en un cuarto es en este caso tierra. Pero debemos entender que de ese valor, de los 3/4 partes, que siendo el 100%, apenas, perdón, el 97% es agua salada, es decir, se encuentra en el mar. Es decir, es un agua que sí lo podemos aprovechar mediante muchos métodos. Por ejemplo, uno de los métodos son el método de la ósmosis para
tener agua, pero muy costosos. Lo demás, prácticamente apenas del 3% se encuentra es agua dulce. Pero de esa agua dulce, el 2.97% prácticamente es agua que se encuentra en ¿dónde? En los polos, se encuentra en los nevados, es decir, también es un agua inalcanzable prácticamente. Y hablando apenas del 0.03% es el agua que se encuentra distribuida en la superficie a través de los lagos, de los ríos, esteros. Es decir, en frente al porcentaje total que tenemos en el planeta, apenas muy mínima parte nosotros podemos aprovechar esa agua. Consecuentemente, debemos ser bastante cautos en saber utilizar y saber aprovechar este recurso y no contaminar. Eso en primera instancia, ¿sí? Acá tengo un cuadrito en donde dice escala para estudios hidrológicos, ¿no? ¿Qué es la escala? Quiere decir que, por ejemplo, si yo hago un proyecto regional de desarrollo, una zona urbana, tormenta, cuenca, ¿qué quiere decir esto? En este caso quiere decir de la escala en kilómetros cuadrados, cuánto nosotros estaríamos abarcando para hacer el estudio, y en función de eso definimos la escala a la cual nosotros vamos a tomar la cartografía. En el caso de estudios hidrológicos, por ejemplo, los estudios recomendados es una escala de 1:50.000. ¿Sí? Se hacen los estudios hidrológicos. Es suficiente la escala 1:50.000. No es recomendable hacer a menores escalas porque realmente no es que adquirimos mayor precisión, simplemente es mucha área, en este caso abarca en cartografía para poder hacer los estudios. Unos 50.000 es suficiente al final. Aquí tenemos una distribución, eso está en el libro mío, pues, ¿no es cierto?, de los que se refieren volúmenes de millones digamos, miles de millones de metros cúbicos y el porcentaje que tenemos acá, dando un 100% del total agua. Este no es que yo me he inventado, sino aquí está la referencia, en este caso, de investigadores que están dentro de la literatura de la hidrología, en este caso. Y aquí podemos darnos cuenta de lo que si no hablamos, pues aquí están los porcentajes y cuánta agua tenemos realmente para poder aprovechar. Si bien es cierto, en el caso del Ecuador, es un país rico en recursos hídricos, pero nuestros recursos hídricos no se encuentran bien distribuidos. ¿Qué implica esto? Esto implica que en el caso del Ecuador, la mayor cantidad de recursos hídricos está en el oriente ecuatoriano. Y para poder aprovecharlos tenemos que traspasando en este caso la cordillera occidental. Caso, por ejemplo, de Quito, ¿trae agua de dónde? Trae agua de la Antisana. La Antisana lo trae a través de ¿qué? A través de un túnel lo trae, ¿no es cierto? Y aprovechen, que se llama el proyecto Quito Sur, ¿sí? También el proyecto Papayacta, en cambio, a través del bombeo. Es decir, sí hay agua en el Ecuador, pero tenemos que invertir recursos o grandes recursos para poder aprovechar. En el caso de la cuenca del Guayabamba, no está ubicado Quito, que en la cuenca esta ya prácticamente no hay agua, o si hay agua, está totalmente contaminada. Entonces, al saber que en el planeta el agua está distribuida muy, muy mal, es decir, en diferentes partes hay mucha agua, en otras no hay agua, entonces tenemos que saber aprovechar en las cuencas que nosotros estamos, en este caso. Aquí está el resumen prácticamente en gráfico, el agua en la hidrosfera, en este caso, pues ya aquí estamos hablando de agua de mar, vean, miren, 97.2%, y apenas del 2.8%, yo decía 3%, que alguna literatura dice, pero aquí está 2.8%, que es agua dulce. Y de lo cual, pues, ustedes pueden ver qué es lo que nosotros podemos aprovechar y qué no podemos aprovechar. Entonces, el agua es muy mínima la que nosotros tenemos para aprovechar realmente que está a nuestro alcance. Lo demás, pues, podemos aprovechar, sí, pero bajo costos bastante altos. ¿Sí? Bien. Muy bien, ahora sí vamos a ver lo que es la relación de la hidrología con la meteorología y la climatología, exactamente, que es muy importante eso, lo que les dije inicialmente, ¿no es cierto? O sea, nosotros dijimos que los hidrólogos necesitamos de ley saber meteorología, hidrología, perdón, y climatología para hacer nuestros estudios. A la inversa, un climatólogo, un meteorólogo, eso no tienen por qué saber, ¿sí? Y muy raro que sepan también. Por ejemplo, si ustedes ven, hay gente, profesores de ustedes que le dan, por ejemplo, cambio climático, son meteorólogos, ellos casi poco entienden lo que es la hidrología, porque no necesitan conocer. Entonces, eso es una cosa muy, sí, una cosa muy importante, que no necesitamos conocer. Déjenme ver, se me fue la... Continuamos. Entonces, aquí vamos, el primer parámetro es la temperatura.
La temperatura es un parámetro que especialmente interviene en lo que es lo que es la evaporación. Sí, aquí está, lo que es la evaporación. ¿Sí? Entonces, ustedes saben cuando aquí estamos, aquí hay algunos instrumentos para calcular lo que es la temperatura, para estimar, en este caso, medir. Aquí está una caseta que se llama una caseta meteorológica. Aquí se encuentran los diferentes instrumentos, en este caso son los termómetros de mínima, de media y de máxima. Y también hay estaciones ya automáticas que tienen este tipo de termómetros y que nos dan directamente la temperatura en función del tiempo. Y ese es un valor fundamental, ¿para qué? Para calcular lo que es la evaporación en un embalse, la evaporación en un río, la evaporación en un canal, cuando llevamos a cielo abierto. Entonces, la temperatura es un papel fundamental. Y lo que interviene también es dentro de lo que es de la ecuación del balance hídrico, de la temperatura. Luego tenemos, por ejemplo, aquí la humedad atmosférica, ¿no es cierto? La humedad atmosférica, eso tengan bien claro, señores. En función de eso está hecho las pruebas de ustedes. Sí, esto lo que estoy hablando está hecho las pruebas. Por favor, tomar bastante atención dentro de esto. Sí, la humedad atmosférica es un factor o es un parámetro que influye muchísimo en lo que es el balance hídrico. No siempre el valor de la humedad atmosférica es igual en todo el tiempo. Por ejemplo, en este momento que estamos entrando en una época seca, el valor de humedad es menor en el aire. Pero estamos entrando en una época lluviosa, el valor de humedad es mayor, es más alto. Y el mayor valor que tenemos de humedad atmosférica es del 100%. Por eso ustedes han escuchado en los pronósticos de Alinami que dice una humedad relativa del 80%, del 70%, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho que ver, ¿para qué? Para la generación, especialmente lo que es lluvia, exactamente, ¿sí? La radiación solar está ligada íntimamente con la temperatura, pero la radiación solar es un parámetro que influencia muchísimo en qué, exactamente en la evaporación, ¿sí? Por eso dice aquí calor que traduce a mayor o menor evaporación, aquí clarito. Entonces yo diría, si hay mayor radiación solar, hay mayor evaporación. Y la radiación solar, y vamos a ver después, eso se mide en horas brillo sol. Horas brillo sol. En el caso de nosotros tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche, ¿sí? En el caso de los países que están cerca de los polos, tendrán menos horas brillo sol. Pues nosotros somos privilegiados en tener prácticamente 12 horas brillo sol y, en este caso, 12 horas de la noche. Pero las horas brillo sol se cuentan cuando está el cielo despejado. Si tenemos un cielo, pongamos acá, llaman verano, pero no es verano, sino época seca, despejado, tendríamos la mayor cantidad de horas brillo sol. Incluso eso podemos aprovechar para lo que es la energía solar para generar electricidad, ¿cierto? Electricidad en todo este caso, ¿sí? Pero esto ayuda muchísimo a lo que es la evaporación del agua. Es decir, es otro parámetro que influencia muchísimo en lo que se llama en este caso, lo que son las pérdidas dentro de lo que se llama balance hídrico, ¿sí? La tensión de vapor, ¿sí? Es otro parámetro que está ligado exactamente, en este caso, a lo que es la evaporación. Aquí hablamos, en este caso, de lo que es la tensión de vapor, está, digamos, la presión del aire húmedo que tenemos acá y la presión del aire seco. Aquí estamos dos parámetros que se toman lo que es la tensión de vapor, ¿sí? ¿Cómo calculamos? En función de la presión del aire húmedo y la presión del aire seco. Esto igual esos instrumentos están ubicados en las estaciones meteorológicas. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de la meteorología para lo que nos ayuda dentro de lo que es digamos, la hidrología, perdón, ¿sí? Y la tensión de evaporación de saturación, aquí estamos hablando en este caso, húmedo, también, ¿sí? Presión de aire húmedo, también es lo mismo que decir en este caso, la presión de vapor de saturación, y aquí estamos indicando especialmente lo que, digamos, también depende en este caso de la temperatura, todo depende en este caso. Entonces, hay ciertos los parámetros, lo que nosotros estudiamos inicialmente estudiamos parámetro por parámetro, pero en la naturaleza no es que se da solamente la temperatura, y luego se da la lluvia y luego así. Si en la naturaleza ahí mismo se da la temperatura, ahí mismo se da el viento, ahí mismo se da, entonces todo es un conjunto ¿de qué? De combinación de estos parámetros. Entonces nosotros tenemos que saber que cada uno interviene dentro de lo que es el ciclo lógico, cambiándole este ciclo lógico, ¿sí? Y allá vamos especialmente ya a lo que es la climatología cuando decimos que es de época seca, ¿qué implica? Que hay poca lluvia, mayor evaporación, pocos caudales, ¿sí? Época lluviosa, mucha lluvia, ¿sí? Poca evaporación
y muchos caudales, que los caudales en cambio que producen gas crecidas y que debemos protegernos de esas crecidas. Entonces, estos parámetros es la que prácticamente nos ayudan a gobernar lo que es el ciclo hidrológico. Sí, continuamos aquí la humedad relativa y humedad, digamos, escasa. Ustedes aquí inicialmente decíamos la tensión de vapor, ¿no? Pero todos los parámetros nos ayudaban que al final nosotros en la meteorología lo que se trabaja es con la humedad relativa. Es decir, la humedad relativa, que quiere decir en este caso, es la masa de vapor de agua medida en gramos contenida en un metro cúbico de aire. Ese es el concepto de lo que es la humedad relativa. Y generalmente se mide ¿qué? En porcentaje. Esta no puede ser mayor del 100% porque 100% es totalmente agua, no húmedo, ¿no? Entonces aquí tenemos la formulita para calcular lo que es la tensión de vapor. La temperatura absoluta es 273 grados Kelvin, ¿sí? En este caso, la base fundamental con la cual nosotros calculamos este valor. Los vientos. Aquí el viento es otro factor meteorológico que influencia directamente en lo que es la hidrología, ¿no? Especialmente, claro, hidrología en el caso del balance hídrico. Bueno, aquí ustedes han aprendido tal vez ya en la metodología básica que ustedes vieron, los tipos de escala, en este caso la escala de los vientos, que es la calma, bueno, toda esa situación de acá, ¿sí? Aquí un poco le he puesto acá para que recuerden ustedes, pero el viento, prácticamente, ustedes saben que el viento es una corriente de aire en sentido horizontal, ¿cierto? Ese es el aire, digamos, del viento. Y lo que es en sentido vertical es una corriente nada más. Entonces el viento siempre va en sentido horizontal, y por eso existen aparatos que vamos a ver despacito que miden especialmente el viento, el recorrido del viento en función de dónde viene el viento, y esa es la dirección del viento en este caso, ¿sí? Pero lo interesante aquí es que saber que el viento es un proceso que interviene en este caso también en la evaporación, es decir, si hay mayor viento, hay mayor evaporación, si hay menor viento, hay menor evaporación. Entonces, evaporación implica pérdida de agua hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces tenemos menos agua. Entonces, también esto, por eso, en ciertos lagos, especialmente en la costa, donde se quiere que el agua no se evapore, ¿qué se hace? Entonces se tapa con ciertos elementos, o a su vez, pues ahí hay ciertos tipos de plantas que están ubicadas por encima de la superficie para que no se permita la evaporación, en este caso las pérdidas de agua. Bueno, y aquí hablamos un poco de lo que son los elementos del clima, pues en este caso, ¿qué quiere decir clima? El clima, ¿qué? ¿Ustedes saben? ¿Alguien me puede decir qué es el clima? A ver, Cristian, ¿me puedes decir qué es el clima? Te escucho, Cristian. ¿Qué te fuiste? Estoy anotando, ¿ah? Cristian Carrillo. Les ruego que estén en clases, después vamos a tener problemas, ¿no? Yo estoy anotando a todos los que están participando. A ver, Joao, ¿qué aprendiste abajo? ¿Qué es el clima para ti? El clima estudia los cambios climáticos que se producen A en la ver. naturaleza. ¿Son los cambios atmosféricos? Sí, cambios atmosféricos. Bueno, puede ser cambios atmosféricos, pero ¿de qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Que se produce en un punto, o sea, en una región. Ahí estamos correctos. Exactamente, el clima lo que estudia, ¿qué son? El comportamiento, en este caso, ¿de qué? A ver, vamos a ver, ¿qué está? A ver, les hago una pregunta. ¿Qué está primero, la meteorología o la climatología? A ver, Joao. ¿Qué es primero, la climatología o la meteorología? La meteorología, porque estudia Exactamente. La meteorología